Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV, el resumen, y tenemos por delante una hora de información parlamentaria para compartir con todos ustedes. Vamos a empezar con lo más importante del día, los títulos. El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con integrantes de la CGT. Es luego de que el presidente Alberto Fernández le pidiera al Congreso que acelere el tratamiento del proyecto que aumenta el mínimo no imponible de ganancias. El proyecto empezará a ser tratado la próxima semana en las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo. Deuda. El gobierno pedirá investigar a la gestión anterior por administración fraudulenta. El presidente Alberto Fernández advirtió que los 44.000 millones de dólares otorgados por el FMI al gobierno de Cambiemos se fumaron. Alberto impulsó el proyecto de reforma judicial. El presidente dijo que enviará al Congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte y otro para reformar el Consejo de la Magistratura. Lo vamos a tratar en detalles en instantes. Voy a saludar a mis compañeras que como cada día están acá conmigo para poder darme mucha más info de la que yo puedo darles a todos ustedes. Buenas noches, ¿cómo estás? Maya Kerschen. Muy buenas noches, encantada de acompañarte, Maga, nuevamente en el programa. Muy bien, y también Sofi Raimundes. Sofi, ¿cómo estás? Hola, Maga, buena jornada para vos, muy bien, buena jornada también para toda la audiencia y empezamos con mucha información porque fue una jornada muy cargada el día de hoy. Estuviste hoy en la reunión que encabezó Sergio Massa con los representantes de la CGT. Exactamente, estuvimos cubriendo desde adentro lo que fue la reunión del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con alrededor de 25 o 26 dirigentes gremiales. Estamos hablando de Caló, de Acuña, de Daer, Héctor Daer, por supuesto, de Sergio Romero y demás representantes de la mesa chica, ¿no? Para tratar y debatir sobre el impuesto de las ganancias que presentó el Ejecutivo el 8 de febrero pasado para hacer algunos ajustes en cuanto a algunas cuestiones. Presentaron que se contemple, bueno, las situaciones monoparentales dentro de las familias, que se contemplen los viáticos de los trabajadores y trabajadoras y demás cambios que pidieron, entre ellos el más importante, que se suba al piso. Bueno, lo que proponía el Ejecutivo era de 150.000 pesos y bueno, los dirigentes gremiales propusieron que se aumente ese monto a 170.000 pesos. Si te parece, escuchamos lo que dijo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, porque así comenzaba la reunión. Bienvenidos al Congreso. La verdad es que para nosotros es un gusto enorme recibir a los trabajadores en su casa. Esta, en definitiva, es la casa del pueblo argentino y obviamente ustedes como representantes de los trabajadores son una parte importante de nuestra sociedad, así que desde ya bienvenidos. Quiero agradecerle además a la presidenta de la Comisión de Trabajo, a Vanessa Siley, al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y a los diputados Daniela Vilar y Walter Correa, que nos acompañan porque son parte del grupo de diputados que lidera, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista del trabajo en la comisión, todos los acuerdos. De alguna manera van tomando los pedidos y van coordinando con el resto de los bloques a los efectos de que esta iniciativa, que pretendemos que se transforme lo más pronto posible en ley, tenga el mayor éxito posible en el trabajo parlamentario. Así que agradecerle a ellos que de alguna manera son la voz en el día a día de los trabajadores en el trabajo del Parlamento para lograr rápida y exitosamente la sanción de la ley. Quiero agradecerle también al compañero Héctor Daer y al compañero Carlos Acuña, que de alguna manera impulsaron y llevaron adelante la convocatoria de esta reunión, entendiendo que estamos frente a la búsqueda de solución de un problema enorme para la gran mayoría de los trabajadores argentinos, o para una enorme mayoría de los trabajadores argentinos. Me gustaría perderme en 2 o 3 números para que entendamos la dimensión del problema que tenemos que resolver.
en enero del 2016, para que no parezca que uno plantea esto en términos de partidización política, sino en términos de periodos fiscales. En enero del 2016, en la Argentina, pagaban el impuesto a las ganancias el 11,6% de los trabajadores formales de la Argentina. Y en enero del 2021, producto de un profundo retroceso y una enorme voracidad fiscal, a pesar de la supuesta teoría de que los trabajadores no iban a pagar ganancias de algún gobierno, lo real, lo concreto, es que el 25,5% de los trabajadores formales pagan el impuesto a las ganancias. Me gustaría contarles que con esta iniciativa, que a partir de un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía, con la Administración Federal de Ingresos Públicos y sobre todo con la profunda decisión política del presidente Alberto Fernández, pudimos llevar adelante o poner en discusión o habilitar, digamos, su tratamiento en el Parlamento. Nos va a permitir que menos del 10% de los trabajadores argentinos paguen el impuesto a las ganancias a partir del momento de la sanción de la ley. Y entendemos que desde la tablita de Machinea hasta acá es el avance más importante que van a vivir y van a sentir en términos de recuperación de ingresos, de alivio fiscal, de profundo alivio fiscal, los trabajadores argentinos. Y tiene que ver con una convicción, que es que la Argentina necesita recuperar ingresos porque es la mejor forma de volver a poner en marcha la economía argentina, que es la mejor forma de que ese alivio fiscal se transforme en mejora de funcionamiento en el mercado interno, se transforme en consumo, se transforme en mejor calidad de vida para los trabajadores y sin duda que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar el impuesto a las ganancias, más de 1.090.000 trabajadores, casi 200.000 jubilados, es el número que contempla esta iniciativa. Esta es una parte de una reunión que duró más de 2 horas en el Salón Delia Parodi entre Sergio Massa, por supuesto también los presidentes de las comisiones responsables de tratar el proyecto del impuesto a las ganancias, que son Vanessa Silay, que preside Legislación del Trabajo, y el diputado Carlos Heller de Presupuesto y Hacienda, más los representantes de los trabajadores nucleados en la CGT. Veíamos a más o menos 15 de ellos que han estado presentes, por supuesto, respetando los protocolos y demás. ¿Qué es lo que dijo Sergio Massa, entre tantas cosas como estas que escuchamos recién? Que la próxima semana muy probablemente ya comience a tratarse en comisiones, en reuniones informativas, este proyecto que busca aliviar a más de 1 millón de trabajadores para que suba el mínimo no imponible de las ganancias. Es decir, que si vos ganás 150.000 pesos en bruto, puedas no pagar o dejar de pagar el impuesto a las ganancias. En las reuniones informativas que adelantó Sergio Massa estarán presentes sindicalistas como los que hoy estuvieron presentes en el Delia Parodi, como así también otros funcionarios invitados. Vamos a escuchar un poquito más en detalle lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados. Para nosotros obviamente es una satisfacción y es la tranquilidad de ver que el Estado hace un esfuerzo fiscal para recuperar ingresos de los trabajadores y de los jubilados, entendiendo que además la clase media argentina es uno de los motores de la economía argentina, que los trabajadores formales y los jubilados de ingreso medio son parte de esa clase media argentina y que para que la Argentina recupere poder de compra, mercado interno y movilidad social ascendente es fundamental que tengamos la capacidad de recuperar el ingreso de nuestros trabajadores. Decirles también que entendiendo que muchos de ustedes están abriendo o discutiendo paritarias, pretendemos que haya un mecanismo de actualización en la ley a través del RIPTE, que es el sistema por el cual se hace la actualización o el promedio de actualización salarial, para que no haya un congelamiento que nos ponga dentro de 8 meses de vuelta en la discusión de que lo que recuperamos en una ley lo perdimos en una
una paritaria, que estamos abiertos a discutir cuestiones que sabemos que ustedes vienen a plantear, como las horas extras, como los viáticos, que estamos convencidos de sostener algunos diferenciales, como el diferencial patagónico, porque entendemos que de alguna manera nos permiten profundizar el alcance de las medidas. Muchas de las medidas que ustedes están planteando, los diputados que representan al movimiento obrero y que son un gran número en el bloque del Frente de Todos, ya las han planteado. Hay muchas otras que sabemos que hacen a las actividades particulares de cada uno, porque tienen realidades distintas. Queremos tomarlas, receptarlas. No nos creemos los dueños de la verdad. Entendemos que impulsamos una iniciativa con la convicción de saber que tenemos que recuperar el ingreso medio de los trabajadores, pero que cada uno de ustedes tiene algunas particularidades que tenemos que tomar en cuenta y pretendemos tomarlas en cuenta, escucharlas y sobre todas las cosas que sientan que son parte en una decisión que es trascendente para la gran mayoría de los trabajadores argentinos. Por otro lado, desde la semana que viene va a estar funcionando desde el punto de vista informativo el plenario de comisiones de presupuesto y trabajo. Aspiramos a que el movimiento obrero, digamos, de alguna manera, no solamente acompañe esta iniciativa, sino que además plantee en el debate en comisión para que aquellos legisladores que a lo mejor no tienen conocimiento específico de las actividades vean, sientan, perciban que cuando ustedes plantean cuestiones particulares no se trata de un beneficio puntual para una actividad, sino de una mejora en el ingreso, entendiendo que el espíritu del gobierno, que el espíritu de la Cámara, de cada uno de los que estamos acá al frente de esta iniciativa, es precisamente la de trabajar junto al movimiento obrero en la recuperación del ingreso medio y en el alivio fiscal para los trabajadores y trabajadoras argentinas. Así que les quiero agradecer, Carlos, Héctor, obviamente reitero mi bienvenida a este congreso para cada uno de ustedes, la alegría de saber que nos juntamos para ver cómo le mejoramos el salario a los trabajadores y la convicción de que en el debate franco, en la charla honesta, aquellas cosas que a lo mejor por desconocimiento de alguna actividad en particular no pudimos tener en cuenta a la hora de escribir, de fundamentar el proyecto, las podemos incorporar del diálogo franco y sincero entre nosotros. Muy bien, claro está, ya lo decía Sergio Massa, la intención es trabajar en conjunto con los representantes de la CGT y de todos los trabajadores para poder escuchar cuáles son los aportes que ellos podrían hacer para este proyecto de ley del impuesto a las ganancias. Y de hecho, uno de los compromisos asumidos es poder avanzar sobre ítems salariales tales como lo que son viáticos, horas extras, zona desfavorable y un conjunto de ítems que no deberían, o al menos la CGT es eso lo que pretende, ser parte de este impuesto a las ganancias, sino estar exentos. Para terminar, vamos con la última parte del fragmento del discurso que daba el presidente de la Cámara, ya cerrando esta reunión. El alinear los servicios, las tarifas, a los salarios y las jubilaciones, básicamente lo que está planteando es parte de la pérdida de ese poder adquisitivo fue por aumento del impuesto a las ganancias en los salarios, parte de la pérdida de ese poder adquisitivo fue porque durante 4 años en la Argentina las tarifas aumentaron 1.700% en el caso de la luz, 2.200% en el caso del gas y los salarios aumentaron menos. En el caso del agua no, porque como era una empresa estatal no la aumentaron porque no era negocio de ningún amigo del gobierno. Pero lo real y lo concreto es que esa puja distributiva requiere que estemos sentados en la mesa con inteligencia, cuidando la sustentabilidad de las cuentas públicas, pero trabajando todos los días en la microeconomía para recuperar el poder de compra de los salarios. Y entonces plantearles sí que hay un trabajo que es en equipo. Este debate, si la presidenta de la Comisión de Trabajo, si el presidente de la Comisión de Presupuesto, si la Negra, si Walter, no lo hubiesen tomado como propio, no sería un trabajo que se pueda llevar adelante.
Si el presidente no hubiese tomado la decisión de priorizar, de resignar 42.000 millones de pesos del presupuesto para ponerlo en el bolsillo de los trabajadores, el proyecto no tendría viabilidad. A mí me tocó, en todo caso, cuando hablamos de trabajo en equipo, me tocó ser el que patea, en este caso la pelota, a veces me toca marcar. Pero esta batalla, por decirlo de alguna manera, de demoler el impuesto a las ganancias, de recuperar el poder de compra, de aliviar fiscalmente a los trabajadores, a la clase media argentina, es un trabajo que lo tenemos que hacer en equipo. Y necesita inexorablemente, como les decía el compañero Walter y como les decía Héctor, del trabajo de ustedes con sus afiliados, con los diputados, en la comisión, para que además aquellos que a lo mejor no entienden que la Argentina tiene en su Producto Bruto una enorme dependencia del mercado interno. Casi el 70% del PBI de la Argentina depende del mercado interno, depende de lo que compran nuestros trabajadores y nuestros jubilados, lo entiendan en el debate en comisión. Y en todo caso, sin que esto signifique caer en chicanas, mostrar que ese debate del 2016, que fue con adjetivos, que fue peyorativo, que fue por parte del gobierno en ese entonces descalificante para muchos de nosotros, tenía sentido, y que esa pérdida de poder adquisitivo del salario se podría haber evitado y se puede evitar. Yo de verdad les quiero agradecer, pero sobre todo comprometerme a que muchas de las cosas que han planteado a lo largo de esta reunión sean incorporadas al proyecto. Nuestra responsabilidad hoy, la de todos nosotros, es curar una herida que les perforó el salario, pero que además generó la idea de la injusticia de que en la Argentina con 50.000 pesos un trabajador era pobre y con 70.000 pesos pagaba ganancia, con lo cual claramente desnudaba la falencia que aún hoy, porque todavía no es ley, tiene este impuesto a las ganancias en la Argentina. Así que, Héctor, de verdad, a vos, a Carlos Acuña, mi amigo de siempre, que sé que trabajaron mucho para que ustedes estén hoy acá, agradecerles a todos ustedes, pedirles que sean parte activa del debate para que no haya un solo diputado en la Argentina que se anime a plantear que el trabajador o que el trabajo tiene que pagar impuesto a las ganancias, y en todo caso ponernos también como desafío plantear que el impuesto deje de ser a las ganancias y sea a altos ingresos como parte de la tarea. Y nuevamente, esta es su casa, son bienvenidos para todos los temas que quieran discutir. Cada uno de nosotros está a disposición del movimiento obrero y de todos los trabajadores argentinos, así que bienvenidos siempre, Bueno, luego de la reunión que mantuvieron miembros de la CGT con Sergio Massa, brindaron una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que expusieron Antonio Caló, cosecretario de la CGT, y también Héctor Dae, cosecretario general de la CGT. El pedido de los compañeros de distintos gremios, cada uno hizo un pedido distinto porque cada gremio no tenemos los mismos problemas con su salario. Pero vinimos en conjunto con los integrantes del Consejo Directivo, los secretarios generales de la CGT, agradecerle al diputado, a la presidenta de la Comisión Legislativa, a la compañera Silvia, a Heller y a todos los integrantes, de poner nuevamente, y agradecerle también públicamente por estos medios al señor presidente, que ayer lo puso en valor nuevamente la discusión del mal llamado impuesto a la ganancia. Bueno, y esperamos en conjunto que esto tenga su fruto, que los demás integrantes, los demás diputados también entiendan que ningún trabajador tiene que pagar impuesto a la ganancia, porque el trabajo no es ganancia, sino es un trabajo que cuando uno gana un poco más de salario porque hace un sacrificio. Hay muchos compañeros que tienen trabajo nocturno, que trabajan hora extra, que trabajan 6 domingos. Hay un montón de factores que a veces ingresa o aumenta el salario, que no tiene por qué, porque es un sacrificio que hacen los trabajadores.
Así que yo hasta aquí llego, les conté al compañero. ¿Pudieron hablar de montos? Está fijo los 150.000 pesos de piso para los solteros y ustedes reclamaron por las horas extras, los feriados, vacaciones. Y bueno, te estoy diciendo que lo que hemos pedido distintos gremios, cada uno ha pedido a su manera. Creo que lo más universal que hay en este sentido de pedir son las horas extras, que eso es universal, que atraviesa todos los gremios. Pues cada gremio tiene un valor distinto a su salario, otro tiene viático, otro tiene premio, otro tiene antigüedad en el salario, así que cada compañero que hizo uso de la palabra planteó las inquietudes de su gremio. Los integrantes de la Cámara de Diputados, con Sergio a la cabeza, tomaron nota y bueno, lo que dijo recién Sergio, que el mínimo va a ser 150.000 pesos. Ojalá que podamos llegar mucho más, porque tenemos que entender que cuando el trabajador deja de cobrar impuestos a la ganancia, los impuestos van nuevamente al fisco, porque lo gastan, lo cobra por el IVA, porque el trabajador lo va a consumir, lo que le va a quedar, que lo va a consumir. Así que le voy a ceder la palabra a los compañeros secretarios generales de la CGT, que ellos van a ser más clarificados que yo. Lo primero es decir que vinimos desde la Confederación General de Trabajo a brindarle el reconocimiento y el apoyo al tratamiento del proyecto de ley que modifica el mínimo no imponible de la cuarta categoría de la ley de ganancias. Primero el reconocimiento a que se debata el tema. Este es un tema que viene planteado desde la propia campaña electoral, con lo cual hay que reconocer que lo que se dice en campaña se cumple y no lo que le pasó a los argentinos hace 4 años, que lo que se dijo en campaña después no se cumplió. Dicho esto, el mérito del proyecto original de pasar de que tributen alrededor del 25% de los trabajadores formales a el 10% de los trabajadores formales es el paso más importante que tenemos que destacar. Por supuesto, nosotros hicimos hincapié que, y más en esta época de pandemia, donde los trabajadores se reemplazan permanentemente, donde los trabajadores y trabajadoras tienen que cumplir otro turno producto de aquellos que quedan excluidos por patologías preexistentes o por un tema de edad de los puestos de trabajo, o los que se tienen que aislar o permanecen aislados por contagio. En todos estos casos el trabajo recae con mayor cantidad de horas que la jornada normal y habitual. Este es un pedido, que se excluyan esas horas, que se puedan deducir los gastos de escolaridad, que se contemple el pago de viáticos y de refrigerios, que tiene que ver con muchas actividades que son plenamente necesarias. Y bueno, y cada una de esas miradas, después mucho más sectorial, como dijo el compañero Caló, fueron siendo aportadas en cada una de estas cosas, de cada una de las intervenciones de los compañeros y compañeras. Con respecto a este proceso, quedamos a disposición del presidente de la Cámara, de la presidenta Vanessa Siley de la Comisión de Trabajo y del compañero Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, a venir a explicar el por qué los trabajadores queremos una pronta sanción de este proyecto y que de una vez por todas se vaya achicando la cantidad y el volumen de trabajadores que tienen que tributar este impuesto. No es tema menor las horas extras, ¿no? Este año vimos que algunas automotrices, por ejemplo, días feriados o días que tocaban trabajar horas extras, decidieron los trabajadores no hacerlas porque sabían que lo cobrado por esos días era luego pagado en el impuesto a las ganancias. Así que, bueno, claro está el primer planteo que ya hacen los representantes de la CGT. Pero ahí en Pasos Perdidos, además de ellos, hablaron diputados. Sofi, y vos estuviste ahí. Exactamente, Maga. Estuvimos transmitiendo en vivo y en directo todo lo que fue la reunión del día de hoy, muy importante en este comienzo de sesiones ordinarias. Y el presidente, Sergio Massa, por supuesto, no estuvo solo, estuvo escoltado por 2 diputados y 2 diputadas. Hablamos de Daniela Vilar y además de Walter Correa y un presidente y una presidenta
de comisiones. Esto, por supuesto, no es un dato menor porque ya nos anticipa dónde va a ser tratado este proyecto de impuesto a las ganancias. Hablamos de Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, y también de Vanessa Siles, presidenta de la Comisión de Trabajo. Y ahora vamos a escuchar lo que dijeron Carlos Heller y además Walter Correa respecto a la sesión, a esta reunión de hoy allí en Pasos Perdidos. Acabamos de terminar una reunión con la conducción de la CGT. Estuve escuchando recién la intervención de Daer. Solo debería decir que coincidimos en general, que fue una reunión de trabajo en la que estuvimos analizando desde perspectivas compartidas este proyecto que apunta a reducir drásticamente la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Coincidimos que esto se inscribe en el marco de las políticas que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Ayer el presidente de la Nación, en su discurso al inaugurar la sesión, mencionó reiteradas veces el tema de que uno de los objetivos principales de las políticas públicas del Gobierno Nacional era de que el salario se incrementara por encima de los precios, por encima de la inflación, es decir, que hubiera una recuperación real del poder adquisitivo de los trabajadores y del sector de las pasividades y demás. Y esta medida, este proyecto de ley que estamos analizando, por vía de la reducción de un impuesto, se convierte en la práctica en un aumento real del ingreso de aquellos trabajadores y trabajadoras que serán alcanzados por esta ley. En la reunión, desde luego, hemos escuchado con mucha atención distintas cuestiones sectoriales, particularidades que tienen que ver con los distintos gremios, problemas que tienen que ver con la regionalización de determinadas actividades, problemas que tienen que ver con las particularidades de determinadas prestaciones que realizan trabajadoras y trabajadores de distintos gremios, y nos llevamos un montón de trabajo para analizar. Ese es el trabajo que nos corresponde a los legisladores y a las legisladoras, así que seguramente a partir de la semana que viene comenzaremos el trabajo en las comisiones respectivas, lo haremos en forma conjunta, trabajando en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Presupuesto, recogeremos las distintas iniciativas, trataremos de compatibilizarlas con los objetivos generales que tenemos planteados y esperemos que pronto lo podamos llevar al recinto, primero al plenario de comisión y luego al recinto, para que lo antes posible esto pueda ser ley y ese 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que están a la expectativa puedan sentir que efectivamente ya es ley y ya han dejado de tener que aportar como lo están haciendo en la actualidad. El objetivo, está dicho, es volver a que no más de un 10% de trabajadores y trabajadoras estén alcanzados por este impuesto. Esto era así allá por el 2014-2015, luego en los 4 años de la gestión del gobierno macrista se incorporó hasta ser hoy algo así como un 25% de los trabajadores registrados los que están alcanzados por el impuesto, y las medidas que estamos analizando apuntan a volver a ese 10% como un paso en el sentido de avanzar en la idea de que el trabajo no es ganancia y por lo tanto los tributos deberían venir de otras fuentes, porque todos hemos coincidido además que el Estado necesita ingresos fiscales, que no se puede financiar las cuentas públicas porque si no los servicios públicos que el Estado tiene que dar también se resienten. Y eso nos permitió coincidir con la dirección de la CGT en temas como la necesidad de ir pensando en una reforma fiscal integral y cosas por el estilo, pero bueno, eso forma parte de debates mucho más amplios. Básicamente destacar y recalcar lo que dijo el compañero Carlos, que dijo la compañera Vanessa, destacar el hecho de que la Confederación General de Trabajo vino con una muy buena predisposición a discutir, a debatir, a aportar, a sumarse a un proyecto donde en un gobierno peronista volvemos a tener centralidad a los trabajadores y las trabajadoras. Destacar también que el mal llamado impuesto a las ganancias fue parte de la estafa electoral de macrismo, ¿no? Donde le mintió en la campaña a los trabajadores y a las trabajadoras que iban a dejar de pagar este impuesto, y hoy volvemos a poner en escena
esta situación volvemos a poner en escena a los trabajadores y a las trabajadoras, cuestión que nos llena profundamente de orgullo y que estamos sumamente predispuestos a los aportes, a las mejoras, al trabajo en equipo, al trabajo en comisión, que se va a ir desarrollando la semana que viene. Por su parte, la diputada Vanessa Siley también estuvo presente en la reunión que comenzó a las 17 horas y duró poco más de 2 horas y se pronunció respecto al balance de este diálogo. Luego de la reunión, la escuchamos. La verdad que tuvimos una reunión muy productiva con alrededor de 25 o 26 gremios de la Confederación General del Trabajo, donde lo que escuchamos fue, primero, una adhesión, un acompañamiento al proyecto. Perdón, me saco esto hasta que me pregunten por qué. Y luego aportes que van en torno a distintos conceptos deducibles del tributo, que son generales, algunos específicos de ciertas actividades, porque había desde ferroviarios hasta aeronavegantes, hasta estatales, hasta sectores productivos, así que cada uno, como saben muy bien la diversidad laboral que existe en la Argentina, cada sector tiene su convenio colectivo y cada sector tiene su particularidad. Pero hay conceptos que atraviesan a todos los sectores, por ejemplo aguinaldo, por ejemplo horas extras, también hay planteos sobre la guardería, sobre los viáticos, bueno, ciertos planteos que vienen a contribuir y a mejorar lo que es un proyecto muy bien recibido por el sector de los trabajadores y trabajadoras y muy bien recibido precisamente porque es recuperar el poder adquisitivo del salario. Esto es muy importante porque lo que se pretende acá, por eso se discute también en la Comisión de Legislación del Trabajo y no solo en la de presupuesto, es que los trabajadores y trabajadoras puedan recuperar su capacidad de compra y con esto, bueno, reactivemos un poco el mercado interno y encomendemos esa rueda de reconstrucción también argentina, ¿no?, que tanto queremos desde nuestro gobierno. Llega el momento de la primera pausa, quédate, hay mucha más info parlamentaria en DTV, el resumen. Ya venimos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120.
Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Continuamos con la información parlamentaria y es momento de conectarnos, en este caso con nuestro compañero Mariano Spezapria, que siempre está ahí para sacarnos todas las dudas, nada más y nada menos que con ganancias hoy. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy contenta de escucharte. Y bueno, con ganas de que nos cuentes un poquito cómo están los ánimos hoy, cómo se vieron los ánimos plasmados en la reunión del Delia Parodi. Aparentemente hay un trabajo en conjunto por delante. Sí, hay una intención del presidente de la Cámara, Sergio Massa, de que bueno sea la CGT también la que empuje un poco el proyecto, y se lo dijo a los sindicalistas. Por eso la comisión directiva de la CGT, los principales integrantes de la mesa más grande de la Central de Trabajadores, estuvo hoy en el Salón Delia Parodi, poniendo un poco la cara también por una idea, un proyecto que, digamos, viene reclamando la CGT desde hace muchos años. Recordemos que, bueno, no solo del gobierno anterior, que no tocó este impuesto y lo que perjudicó a los trabajadores, sino también el gobierno de Cristina Kirchner, por lo cual esta iniciativa viene a salvar un bache en la relación entre el gobierno, el actual gobierno y el gobierno de turno en general con el movimiento de trabajadores, MAGA. Entonces la CGT se fue apoyando el proyecto de Sergio Massa, también pidiéndole a los diputados del oficialismo y al propio Massa que concedan algunos cambios en el proyecto de ley, como por ejemplo incorporar algunos ítems como el aguinaldo, las horas extras o los gastos en educación, digamos que estén contemplados y que no paguen el impuesto a la ganancia, ¿no? Es decir, hora se abre una negociación política, pero bueno, el marco y el espíritu general fue de apoyo al proyecto. Bien, Mariano, ¿cómo estás? Sofía Raimundes te saluda desde el piso y te consulto con respecto a, bueno, la expectativa de que esta ley sea sancionada ya para abril, para que 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras ya estén exentos de pagar este impuesto a las ganancias, que actualmente lo pagan 2 millones. ¿Vos creés que esto va a ser posible, que, bueno, las cámaras van a poder sesionar?
Está, Sofía, muy apretado el calendario legislativo, porque bueno, la semana que viene diputados empezaría a tratar en el plenario de comisiones, en presupuesto y legislación del trabajo. Luego tendría que pasar al recinto hacia mediados de mes, y luego eso tendría que pasar al Senado, también en comisiones y al recinto. Es decir, hay una semana para cada cosa. No debería fallar nada en el tratamiento de esta iniciativa para que se llegue a fin de mes, el Poder Ejecutivo la pueda promulgar y empiece a aplicarse desde el 1 de abril. Ya te digo, Sofía, el calendario es muy apretado, la voluntad política está, la del oficialismo, habrá que ver si no hay ninguna demora en el camino. Hablando de demoras, Mariam, ¿cómo ves a la oposición respecto a este proyecto? ¿Emitió alguna opinión? ¿Tiene alguna objeción para hacer? ¿Algún aporte? La oposición apoya en general la iniciativa, ya lo han planteado distintos bloques, desde los bloques que integran Juntos por el Cambio, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, pasando por los partidos provinciales. La mayoría han pronunciado su apoyo al proyecto de ley. Sí tienen algunas disidencias en particular, sobre todo desde Juntos por el Cambio, hacen una objeción que ya hicieron en la discusión de la reforma previsional, que quieren que la actualización del impuesto a las ganancias, del piso del impuesto a las ganancias, a partir desde donde se cobra el gravamen, sea actualizada por inflación. Esto el oficialismo no está de acuerdo y sigue proponiendo el índice del RIPTE, que es de actualización o variación salarial. Recordemos que bueno, esta discusión ya estuvo cuando se discutió la nueva fórmula de jubilaciones y quedó zanjado por no por inflación, porque el oficialismo argumenta que bueno, de esa forma se indexa la economía y se genera una bola difícil de contener, por lo cual con esa salvedad es lo único que, digamos, es uno de los puntos que Juntos por el Cambio seguramente no va a apoyar. Sí hay otros bloques provinciales que vienen actuando en sintonía con el oficialismo. Pienso en el diputado José Luis Ramón o en el diputado Di Giacomo de Río Negro, que bueno, que sí van a estar apoyando este proyecto de ley, a juzgar por lo que nos vienen diciendo en los distintos programas en DTV. Claro. Ahora, lo que sí es claro que el pedido que hizo Alberto Fernández está poniéndole ritmo, ¿no?, a esto, más allá de que pueda haber algunas diferencias entre los interbloques. Va a haber que llegar a un acuerdo pronto, me parece, Marian. ¿Se siente una presión o no? Sí, está en la agenda del Poder Ejecutivo, está la necesidad, Maga, de generar una agenda económica positiva en el arranque de un año, que recordemos, venimos de uno muy difícil del 2020, con pandemia, parálisis de la actividad económica, crisis en muchos sectores. Ahora que se están habiendo algunos indicadores de recuperación del nivel de actividad, todavía incipiente, pero algunos indicadores al fin y al cabo. Lo que necesita el oficialismo es dinamizar la recuperación de la economía. Este proyecto ha sido pensado por Massa en ese sentido, de volcar 42.000 millones de pesos al bolsillo de los trabajadores y jubilados, y que luego eso evidentemente redunde en que se termine volcando en el mercado interno, es decir, que mejore el poder de compra de trabajadores y jubilados en un año que también obviamente es un año electoral y todos los gobiernos en esos periodos necesitan que la economía funcione, con la particularidad, Maga, de que bueno, este año venimos de una crisis importante por efecto de la pandemia, ¿no? Ni hablar. Marian, un placer, como siempre, tenerte con nosotros y escucharte. Muchísimas gracias por darnos toda esta info. Buenas noches, gracias, Maga. Hasta luego. A ver, vamos a repasar los puntos principales del proyecto a las ganancias. May, ¿qué tenés para contarnos? Maga, bueno, te comento que respecto a las modificaciones del proyecto a la ganancia, tenemos que considerar primero, aquí lo vamos a ver en la siguiente placa, primero hay que tomar en cuenta que una de las modificaciones es subir el piso a 150.000 pesos, es decir, que los trabajadores en relación de dependencia que cobran hasta 150.000 pesos quedarían exentos del impuesto a las ganancias. Al mismo tiempo, quienes también quedarían exentos son los jubilados y pensionados que cobran lo que equivale a 8 veces los saberes mínimos. Estamos hablando de 152.280 pesos. Y con estas medidas, Maga, ¿querés saber cuántas personas son las que quedan beneficiadas? A ver.
Estamos hablando de 1.200.000 personas aproximadamente que quedan beneficiadas con la suba del piso del impuesto a las ganancias. Pero bueno, también hay pedidos porque hay legisladores del extracto sindicalista que lo que piden es ampliar las excepciones. Recién escuchábamos a distintos diputados sindicalistas expresarse al respecto y hablaban de poder incluir los gastos escolares, las horas extras, los aguinaldos. Otro punto también es lo que dijeron miembros de Juntos por el Cambio, que lo que piden es equiparar los asalariados con los autónomos y que los montos se actualicen en base al índice del IPC y no mediante el RIPTE. Esas son las últimas modificaciones de un proyecto que la semana próxima ya se estaría tratando en comisiones. Gracias. Y por su parte, el diputado radical Ricardo Burjaile también se pronunció respecto a este proyecto de ley de impuesto a las ganancias, claramente el tema del día, porque claro, también no hay que dejar de lado que estamos en un año electoral y que esto también debe ser votado por la oposición, que ya presenta dentro de los sondeos un amplio consenso para que, bueno, sea sancionado lo más pronto posible y poder abultar el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Esto decía Ricardo Burjaile y lo escuchamos. Hay un enorme desequilibrio entre lo que es el trabajador en relación de dependencia hoy y el trabajador autónomo. Sí. Si hoy hablamos, y acá hay varios aspectos, vamos primero a analizar el primer punto de lo que es trabajador en relación de dependencia. Se está hablando, ayer creo que el presidente se equivocó porque habló del mínimo no imponible. Si fuese mínimo no imponible sería para todos los trabajadores en relación de dependencia. Esto se trata de una deducción especial para todos los que ganan hasta 150.000 pesos. Es decir, que quien gana 150.001 pesos no tendría esta deducción especial, que si fuera mínimo no imponible tributaría sobre 1 peso. Pero esa parte justo de 150 a 173, me acordé, hay una, decisión de que exactamente el Poder Ejecutivo lo decida. A ver, pero de todas maneras sigue cumpliendo el mismo rol. El mínimo no imponible es para todos, es decir, que quien tributa ganancias tributa por encima de los 150 o 170 que diga el Poder Ejecutivo. Ahora, vamos a suponer, para no complicarle a la gente, sí, por favor, que fuera solamente 150. Olvidémonos de la facultad que se le delega. Sí. Bueno, el que gana 160.000 entra en la tabla, que nosotros por eso sugerimos diversas correcciones, que entra quizás en una tabla, una alícuota del 27%. Es decir, que quien cobra 160.000 pesos podría cobrar menos que el que tiene por escala salarial 150.000, porque tendría casi una retención del 27%. Y estas son cuestiones que son judiciables, que no son equitativas, que es uno de los principios básicos de la política tributaria, la equidad tributaria, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, ¿no va a venir por otro lado? Termino. Esto es tratar de hacer que la cosa funcione bien, de no poner palos en la rueda. ¿Tiene costo fiscal? Sí, claro. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, costo fiscal sí, porque el Estado se ha apropiado enormemente a través de la inflación, del salario de los trabajadores, de los autónomos. Y esto, una de las cosas que prevé es una actualización por la escala RIPTE, ¿no? Sí. Todos sabemos que queda desactualizada a la luz de una inflación. Este año el salario seguramente va, por lo menos las paritarias que se ven rondan el 30% y se proyecta una inflación del 50%. Entonces lo que estamos hablando, tal cual sucedió en jubilados y que la prueba palpable está en el coeficiente de actualización que se está dando ahora, que dio un 8 contra un 11,7 o casi un 12, lo que decimos es, muy bien, en primer lugar, cambiar los tramos de escala. Es decir, que quien gana los 160.000 pesos no entre en el 27%, sino que sea un impuesto progresivo. Claro. O sea, pero hay que modificar las escalas, decís vos, nosotros Ricardo. O sea, porque el corazón del proyecto apunta a elevar un piso, digamos, ¿no? Toca el tema de las escalas. Bueno. Eso es lo que hace que sea inequitativo. Ahí está, pero ustedes van a una reforma más integral. Más integral. Si querés dejarlo con un maquillaje, ponelo como mínimo no imponible. Y hasta aquí ya muchísima información sobre ganancias. Cambiamos de tema, nos vamos a otro de los temas que va a estar en nuestra agenda por muchas semanas más, que es la reforma judicial. Vamos a escuchar las palabras de Marcelo Koenig, que habló con nosotros.
Lo que hizo el presidente fue poner en blanco sobre negro algo que los hombres y mujeres de la calle lo viven cotidianamente. Es el desprestigio de la justicia, en realidad del Poder Judicial, porque si hay algo que no se parece a la justicia es nuestro Poder Judicial. Y lo vemos esto en casos tan graves como son los femicidios. Hoy recibí en mi despacho a una compañera de Tucumán que planteaba el caso de una denuncia por abuso de su padrastro y que hace 5 años que no le elevan la causa a juicio, ¿no? Este tipo de cosas se repite a lo largo y lo ancho del país durante todo el tiempo. Ni hablar de las causas más delicadas, las causas políticas, en donde pudimos asistir, el presidente no lo dijo con esa palabra anglosajona, el lawfare, pero la verdad es que vimos cómo hubo persecución política y el Poder Judicial fue parte de esa persecución política. Y la verdad es que nosotros, para vivir en una democracia real y profunda, tenemos que hacer una democratización del Poder Judicial. Y eso es en parte lo que dijo nuestro presidente. El Congreso, por manda constitucional, tiene el control cruzado, porque la división no es de poderes, aunque generalmente la llamamos división de poderes, sino de funciones del Estado. Esa división de funciones hace que el Poder Judicial controle a través de sus sentencias lo que dice la ley, pero también nosotros tenemos que controlar al Poder Judicial para que no pasen estas cosas. ¿Y cuáles serían los mecanismos de control? No, mecanismos hay múltiples, ¿no? Digamos, él planteó el presidente el tema de mandar algo en relación al Consejo de la Magistratura. Yo creo que incluso podríamos desde ahí a una cosa mucho más profunda, como es el caso del nuevo constitucionalismo latinoamericano que plantea la elección de los jueces. A ver, Sofía, hagamos un punteo sobre los puntos principales de esta reforma judicial que propone Alberto Fernández. Bueno, Maga, vamos a ver en las placas entonces los 4 ítems más urgentes que propone el Ejecutivo entonces para tratar este proyecto. En primer lugar, la regulación del funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ¿no? Después, en segundo lugar, la creación de un tribunal intermedio de arbitrariedad que falle previo a la Corte Suprema. En tercer lugar, la reforma del Consejo de la Magistratura que se viene, barajando hace bastante tiempo. Y por último, el juicio por jurados para delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estos son los 4 ítems más urgentes. Bien rapidito como para poder comprender y tener fresca esta información. Vamos a escuchar las palabras del diputado Daibes. Nosotros necesitamos preparar la pospandemia, o vamos a preparar la pospandemia. Uno de los temas más importantes es la justicia. Y por lo tanto, si estamos trabajando sobre el tema justicia, es importante hablar sobre el rol del Estado. Y también lo planteó el presidente ayer sobre el rol del Estado. Y cada vez que tanto oficialistas como opositores decimos siempre o hablamos siempre sobre el tema del rol del Estado. Y esto es muy importante porque en esta etapa que vivimos, no sé si vamos a tener el mismo Estado que teníamos antes, no sé cómo vamos a hacer para equilibrar los desequilibrios que existen en nuestro país. Y a eso se suma lo que se habló también con tanto énfasis el presidente, que fue el tema del federalismo, porque eso va acompañado de lo que es la regionalización que la tienen planteada los gobernadores en el norte grande fundamentalmente, con algunas propuestas muy interesantes y a donde la situación de la justicia también tiene las mismas características o parecidas características que en el resto del país. Pero para más abundamiento, el Código de Procedimiento Penal Federal empezó por Salta y Jujuy. Por lo tanto, eso también hay que analizarlo. Si bien es cierto, ahora está en Santa Fe, en el principio se trabajó sobre eso y habría que citar a las partes, al Poder Judicial, que es necesario discutirlo. Habló también de las capitales alternas, y en las capitales alternas no solamente se tiene que hablar de las cuestiones del Poder Ejecutivo, sino también se deben conversar sobre cuestiones legislativas y sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal en cada una de las provincias. Por lo tanto,
es un conjunto de elementos que tenemos nosotros dentro del Estado, dentro del federalismo, dentro de las autonomías, que debemos analizar, discutir y replantearnos el tema de la justicia. También habló sobre la reforma judicial el diputado Enríquez, que estuvo en el programa de Melina Fleiderman, y esto fue lo que dijo. La verdad que es un discurso, por un lado, anodino, muy mala técnica oratoria, que me sorprendió, porque Alberto Fernández no hablaba antes así, y por el otro lado, plagado de mendacidades. O sea, las cosas hay que decirlas. Si por un lado le está diciendo vamos a suturar la grieta que existe entre los argentinos, y por el otro lado empieza a disparar munición gruesa hacia todos lados, porque fue... Hoy yo creo que la justicia directamente la puso como si estuviera delante de un pelotón de fusilamiento. O sea, lo que hizo con los jueces hoy es desprestigiar más la justicia. Además se está arrogando el control de la justicia. El control es esta casa de los jueces. Bueno, pero les pidió un control cruzado de la justicia. No, perdón. Él habla de un control de la justicia por parte del Ejecutivo. Hoy mismo Guado de Pedro o se adaptan o se van los jueces. ¿Cómo va a decir una cosa así? Hay mecanismos, está el mecanismo de juicio político. Yo no me atrevería a decir que el presidente, si no hace lo que yo quiero, se tiene que ir. Hay un mecanismo que no es un mecanismo golpista, ni mucho menos, ni destituyente, que es el mecanismo del juicio político. Está en la Constitución. No forma parte del Museo Arqueológico de las instituciones, sino que está vigente. Entonces, si él ve a alguien que tiene mal desempeño, bueno, que los mecanismos están, está el Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento, pero no se puede decir alegremente, porque fíjese todo el mundo que está viendo ya la justicia que estaba, como también está la clase política cuestionada. La gente cuando se somete a los tribunales dice, no, pero el presidente dice que todos ustedes, ¿cómo va a decir Parrilli, como sale diciendo, vamos a sacar una comisión bicameral para que vengan a dar explicación a los jueces las sentencias? Bueno, eso surgió de las palabras del presidente cuando habló del control cruzado, ¿no? Claro, pero el presidente es profesor de Derecho Constitucional. No puede decir estas barbaridades. ¿Esa comisión no sería constitucional, dice usted? Absolutamente. Ya hay una comisión bicameral que se relaciona con el Ministerio Público, que ya me parece que es excesivo, es inconstitucional para mí, pero bueno, está. Ahora, si le vamos a dar la posibilidad de que esta comisión interrogue por los fallos, o sea, un juez tiene que tener la libertad, los jueces hablan por las sentencias, lo que pasa es que acá hemos dado vuelta a todo, hemos trastocado todo realmente. Y llegamos al final de este resumen de información. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Maya Kersten. No hay por qué, Maga, un placer compartir este programa con vos. Lo mismo digo. Y Sofía Raimundes también, gracias. Gracias a vos, Maga, gracias a vos, Maya. Y bueno, volvemos mañana con mucha más información en el resumen. Así será. Gracias por estar. Hasta luego.